Amén. Bien, gloria a Dios. Amén. Precioso es el Señor. Alabado sea su nombre. Bien, hoy vamos a estar hablando de la fe. Bendito el Señor, así que nos vamos a ir allí a Hebreos para ver lo que es cómo define la palabra del Señor la fe, ¿verdad? Cómo el Señor mismo nos define la fe para que podamos entender que la fe es un requisito específico para agradar al Señor. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Nos habla de la fe. Gloria a Dios, alabado sea tu nombre. Precioso Padre. Gloria a Dios. Algo que no nos puede faltar y que tenemos que ir cultivando, ¿verdad? Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Gloria a Dios. Amén. Dice, la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados.
Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Es extenso este capítulo, ¿verdad? Nos habla de la fe, nos cita cantidad de ejemplos y como dice, faltaría el tiempo, ¿verdad? Para especificar en cada uno. Estaría bueno que nosotros nos tomáramos el tiempo de ir a mirar cada una de estas partes de la historia reales, ¿verdad? Hechos reales que han sucedido y que han quedado plasmados en la palabra para nosotros mismos, ¿verdad? Para aumentarnos la fe, para alimentar nuestra fe. Amén. Pero vemos que al final, ¿sí?, del capítulo nos dice, y todos estos, dice en el 39, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Sí? O sea, ellos pasaron todo esto, pero no tuvieron la salvación. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ellos no tenían a nuestro Señor Jesucristo. No había acontecido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces ellos estaban avisados de que el Señor proveería, pero no lo alcanzaron. Así como muchos de nuestros hermanos, ¿verdad? Hoy en día esperan el arrebatamiento y les ha tocado partir antes, ¿sí? Pero nosotros, nuestros hermanos los que han partido y nosotros vivimos en el tiempo de la gracia. Es totalmente diferente, ¿verdad? Nosotros muchas veces decimos, ay, si nosotros hubiéramos estado en aquel entonces, si eso nos hubiera pasado a nosotros. Pero el Señor prepara y sabe todas las cosas. Ciertamente creo que el carácter de la humanidad del día de hoy no estaría preparado para soportar lo que soportaron o lo que vivieron y mantener una fe tan firme. De esa misma manera vemos, ¿no? Es la fe que tenemos los que vivimos dentro de cierta paz y tranquilidad, entre comillas, digamos, ¿no? Porque en todos lados hay persecuciones espirituales. Y es otra la fe de nuestros hermanos que son perseguidos realmente, que tienen que estarse escondiendo para hablar la palabra del Señor, ¿verdad? Es otra la fe. Ahora el Señor sabe, el Señor es el mismo, el Espíritu Santo es el mismo, el Señor sabe, ¿sí?, qué es lo que sucede en cada lugar, cómo es la fe de cada uno, y por algo nosotros estamos en un lugar, ¿sí?, donde hay más tranquilidad. Y no es porque lo merezcamos, porque seamos mejores o distintos, no, estamos aquí porque tendríamos que aprovechar lo que tenemos, ¿sí?, para poder batallar, ¿sí?, por aquellos que son perseguidos, aquellos que tienen que estarse escondiendo realmente para hablar de la palabra de Dios, aquellos que su vida corre riesgo todos los días de su vida, ¿verdad? Ahora la fe tiene que estar firme, acá, allá y en todo lugar, ¿no? Lo leímos ahí, lo vamos a repasar. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Vamos a empezar con la definición de fe. Creo que la sabemos hasta de memoria. Ahora lo que realmente tenemos es que tener la fe en nosotros, no solamente la definición, ¿verdad? ¿Sabe? Por ejemplo, un ladrón sabe la definición de robo. Sí, ese sería las consecuencias, pero la definición de robo es tomar algo que no te corresponde, algo que no es tuyo, ¿no? Pero lo sigue haciendo. Nosotros
tenemos que saber la definición de fe, pero tenemos que tenerla también, ¿verdad? No obviarla. Por eso dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Hay en el mundo una fe errada donde dicen, yo creo en Dios, yo tengo mucha fe. Tengo fe en la Virgen de no sé cuánto, en el santo no sé cuánto, yo tengo fe en... No, yo tengo fe que le prendo unas velitas en el baño a no sé quién y nosotros tenemos que saber en dónde encaminar la fe, ¿verdad? Podemos decir y nos cansamos muchas veces de decirlo, de pensarlo, de escucharlo, pero no nos analizamos. Ya sabemos de la idolatría, sabemos de los santos, de la estampita, sabemos todo lo que se mueve ahí detrás, ¿verdad? El Señor siempre nos está exhortando contra la idolatría. Y muchas veces nosotros ponemos nuestra idolatría en los problemas, en las otras cosas, y haciendo grande problema pequeño a Dios, ¿sí? Entonces, la definición de fe ahí pierde efecto para nosotros. En el momento que nosotros no tenemos nuestra confianza plena puesta en Dios, nuestra fe no es tal, ¿sí? Entonces no somos agradables a Dios. Dice la definición de fe, dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? O sea, algo cierto que sabemos, o sea, la certeza, sabemos que va a suceder, tener la certeza plena, ¿sí? Y la convicción de lo que no se ve, poder entender, tener entendimiento de lo que no se ve, ¿sí? Y tener la convicción de que realmente existe, ¿no? Como dice ahí cuando nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Yo no puedo acercarme a orar a Dios si yo tengo dudas de si Dios existe, o si Dios va a hacer, o si Dios puede hacer, ¿sí? Y una cosa que nosotros, o sea, lo que buscamos de Dios, tenemos que tener claro, ¿sí? Porque muchas veces nuestra fe falla porque nosotros esperamos que Dios haga lo que nosotros queremos. Y no aprendemos a amar y esperar en la voluntad del Señor, ¿verdad? Muchas veces nos pasan cosas que para nosotros son desagradables y decimos, ¿por qué Dios no hizo algo? Pero no nos damos cuenta que quizás Dios es el que nos está poniendo en esa situación desagradable, ¿sí? Nos olvidamos de la voluntad de Dios y seguimos con nuestra voluntad. O sea que cuando eso sucede, nuestra fe no es tal, ¿sí? Tenemos fe en que Dios va a hacer lo que nosotros le pedimos. Y no es así. Él no tiene que hacer lo que nosotros le pedimos. Nosotros tenemos que amar, entender y conocer su voluntad, ¿sí? Si está en su voluntad, Él va a hacer. Y si no, no. Sea tu voluntad, como dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora pasa que muchas veces nosotros insistimos tantas veces en algo que el Señor agarra y nos permite. No es su voluntad. Es una permisión. ¿Tú quieres? Bueno, toma, yo te doy. Y ahí después le decimos, pero ¿por qué Dios no hizo algo? ¿Por qué Dios me puso en esta situación? Y esa vez no nos puso Dios, nos pusimos solitos nosotros. Dios permitió para que aprendamos, a ver si aprendimos, a ver si reaccionamos. Pero la definición de fe ahí no está. Porque nosotros tenemos que tener la certeza de lo que esperamos. ¿Qué esperamos? Ropa nueva, zapatos nuevos, un trabajo mejor remunerado. ¿Qué esperamos? Lo único que nos promete nuestro Señor Jesucristo es la salvación y la vida eterna. Como veníamos hablando, la reconciliación con Dios. Eso es lo que Él nos promete. Entonces yo no puedo estar esperando otra cosa. Si yo, por ejemplo, entro a trabajar en un lugar y me dicen que me van a pagar 10.000, yo no puedo estar todo el mes ansioso esperando que me paguen 30. Porque me van a pagar 10. Ese fue el acuerdo. Entonces no puedo esperar algo que Dios no nos ofrece. No puedo esperar algo que Dios no dijo. Dios nos promete salvación y vida eterna. Amén. A través de su Hijo Jesucristo. O sea que también mi fe tiene que ser tan clara como para que mirarme y saber cómo estoy, dónde estoy y si realmente yo voy a tener acceso a esta salvación. Si yo estoy caminando en la gracia. Por eso es la certeza de lo que se espera. O sea, la certeza de saber que sí, camino con Cristo, de que sí me esfuerzo, y no por lo que yo haga, sino por la gracia, ¿sí? Por el amor de Dios, voy a llegar a la salvación. La certeza, ¿sí? De que hay vida eterna.
si nosotros dudamos y no tenemos la certeza de que hay vida eterna, todo pierde sentido, todo pierde motivación, porque ¿para qué esforzarme tanto si no creo en la salvación, si no creo en la vida eterna, ¿verdad? ¿Por qué acá nos cita todos estos ejemplos? Porque cada una de estas personas que supo vivir lo que le tocó vivir, creía en Dios y creía a Dios lo que Dios les ofrecía, ¿sí? Una vida con Él, que Él iba a proveer, ¿verdad? Creyó y se mantuvo. Nosotros tenemos y hemos visto el sacrificio, fue hecho, está plasmado aquí. Ellos ni siquiera conocían cómo iba a ser, sabían qué iba a suceder, pero no sabían cómo. Nosotros lo tenemos, ya lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Está hecho. Y tenemos que creer en eso, amén. Ahora dice la convicción de lo que no se ve. Y lo primero que nos cita es la creación, ¿verdad? O sea, conocemos a Dios, pero muchas veces lo desvinculamos de lo que es la creación del mundo. Si bien como también lo hemos compartido en cultos anteriores, ¿verdad? No sé si fue acá o pero creo que lo hemos tocado, ¿sí? Dios creó todas las cosas perfectas. Todas perfectas, ¿verdad? Hasta que llega el pecado, hasta que el hombre comete pecado y entonces ahí todo se trastoca, ¿verdad? Lo compartíamos en Corintios cuando decía que la creación aún gime, ¿verdad? Para ser redimidos de todo esto. O sea, vemos, hoy nosotros conocimos desde que nacimos, ¿verdad? Que los animales se comen los unos a los otros, es la ley de la vida, decimos. Y nos enseñan en la escuela la cadena alimenticia, quiénes comen a quiénes, qué come cada uno, ¿verdad? Pero no fue hacia el principio, no fue como Dios lo hizo, ¿sí? Entonces nosotros que tenemos fe, que tendríamos que tenerla según esto, tenemos que tener, como dice, la convicción de lo que no se ve, la convicción de que Dios hizo todas las cosas y las hizo perfectas, la convicción de lo que el pecado hace, el entendimiento, ¿verdad? La convicción de que lo que no se ve, y no nos habla solamente de Dios, porque hay muchas otras cosas que no se ven. Por ejemplo, no vemos los espíritus inmundos, no vemos el diablo, no vemos el mal que se avecina, no vemos todas esas cosas, no las vemos, pero que tenemos que tener la convicción de que eso existe, de que eso sucede, y que la única manera de seguir adelante, ¿verdad?, es poniendo nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Él nos guíe en el campo espiritual a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces nos dice ahí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Si podemos aprenderla de memoria, estaría genial. Pero cada vez que la vayamos a citar, tenemos que analizarnos si realmente tenemos la certeza y la convicción en cómo estamos, ¿verdad? Sí. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Los antiguos se refiere al Antiguo Testamento, a todas estas personas a las cuales se refiere antes de que nuestro Señor Jesucristo caminara en carne aquí, ¿verdad? Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Sí? Es lo que hablábamos de la creación. Vamos a Génesis, ¿sí? Y dice, y dijo Dios, y se hizo. Dijo Dios, o Dios dijo, y se hizo. Con la palabra, ¿sí? Dios hizo todas las cosas. Nosotros no vemos la palabra, no vemos a Dios, pero sí vemos toda su creación, ¿verdad? Entonces que también podamos adorar al Señor cada vez que estamos viendo su creación, sabiendo que si bien ahora es hermoso y hay cosas hermosas para ver, antes eran perfectas, ahora no. Entonces, si antes eran perfectas y ahora no, adorar y anhelar la perfección, la cual el Señor tiene preparado para aquellos que permanecen fieles y firmes en la fe, ¿verdad? Saber que todo esto que vemos, si bien es hermoso, más hermoso es en la presencia del Señor realmente, ¿verdad? O sea, tener en cada cosa poder encontrar la fe para seguir adelante. Amén. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Fíjense que no dio a Abel testimonio, Dios dio testimonio de Abel, ¿no? Y él perdió la vida a mano de su hermano, pero ese testimonio quedó, ¿sí?, para nosotros. Abel
estaba ofreciendo ofrendas agradables al Señor, por lo cual debe de haber esperado la salvación también, ¿verdad? Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. También quedó plasmado en la palabra, ¿verdad?, de que Enoc era agradable a Dios, y fue traspuesto. O sea, no se halló su cuerpo, fue traspuesto por Dios. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que le se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Muchas veces las personas, cuando no conocen a Dios, se acercan a Dios y le dicen, Señor, si tú existes, como que lo retamos a Dios. Si tú existes, haz esto, haz aquello, muéstrame, ayúdame a entender, ayúdame a conocerte, ¿verdad? Y Dios en su gran amor y misericordia no tiene por qué hacer nada de lo que le pedimos, pero muchas veces el Señor hace o se manifiesta de alguna manera para que en ninguna manera haya alguien que pueda decir, nunca te conocí, nunca supe que tú existías, te hablé y no me contestaste. No va a haber un ser humano que pueda decir eso. Y, o sea, si hay quien lo pueda decir, ¿no? Allá ellos. Pero nosotros que conocemos a Dios y conocemos la palabra de Dios, sabemos que eso no es verdad. Que no es verdad. Porque Dios se manifiesta. Dios se ha mostrado para que creamos en Él, ¿verdad? Ahora está en cada uno, ¿sí? El creer realmente. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. También tenemos esos que buscan de Dios cuando aprieta el zapato, digamos, ¿no? O sea, su hijo se está muriendo y entonces de rodillas se postra, clama a Dios. Dios saca a su hijo, se olvidan de Dios. Pero Dios es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Entonces, o sea, nosotros tenemos que permanecer entendidos de que un día vamos a estar delante del Señor. Y que al Señor hay que amarlo, respetarlo, no por lo que nos da o no nos da, por lo que nos quita o no nos quita. Respetarlo porque es Dios, respetarlo por el poder y la majestad que tiene, respetarlo porque es nuestro creador. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Verdad? En la palabra del Señor, si no me equivoco, creo que es en Pedro, ¿verdad? Compara estos tiempos, ¿sí? Como los tiempos de Noé, ¿verdad? Porque si bien Dios le habló a Noé y le habló de algo que nunca había sucedido, lo mismo hoy, ¿verdad? O sea, uno puede decir, y se viene diciendo desde hace mucho tiempo, Cristo viene. Amén. La gente del mundo que no conoce a Dios se ríe, ¿verdad? Hay cristianos que se dejan estar porque dicen, desde tantos años hace que Cristo viene y Cristo no viene, ¿verdad? Pero es una realidad. O sea, tenemos que tener la certeza y la convicción de que Cristo viene. Nosotros sabemos a la luz de la palabra que una vez que el hombre muere hay juicio. Entonces, no es que Cristo venga solamente por su iglesia. Ojalá Dios nos concediera y vivir el arrebatamiento, que es lo que todos nuestros hermanos, aquellos que han partido, anhelaban vivir ese momento, el arrebatamiento. Pero aún si así no nos tocase, llega el fin de nuestros días, sabemos que Cristo vino para nosotros. O sea, lo próximo para nosotros es juicio. Amén. Amén. Es juicio. Entonces, tenemos que estar preparados, ¿sí? Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que vive por la fe. Ahora dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y fijémonos a Abraham, que digamos es el comienzo de que nosotros podamos entrar a la gracia, porque a él le hicieron la promesa, a él le prometieron la descendencia en Isaac, ¿sí? Y fue una promesa por la fe. O sea que nosotros, como también lo dice en Hebreo mismo, en otros pasajes, nos dice que nosotros somos descendientes de Abraham por la fe, ¿sí? Nuestro padre es Abraham por la fe, porque él creyó y le fue contado por justicia.
¿sí? Y hijos de la fe somos nosotros. O sea que si Abraham hubiese fallado en la fe, en creerle a Dios, no estaríamos, no tendríamos la gracia. O sea, la fe repercute de una manera que nosotros no sabemos, no somos Abraham, no lo somos, ¿sí? Y Abraham no nos ve hoy, o sea, creyó en lo que Dios le decía, ¿verdad? Nosotros tenemos que creer porque la fe repercute, aunque no nos enteremos, la fe repercute. Nosotros damos testimonio con nuestros hechos, la fe repercute, para que otros puedan decir, ¿cuánta fe tiene esta persona que soporta todas estas cosas? Quizás alguno despierte y diga, tan locos están que creen y pueden soportar todas las cosas creyendo algo que no va a suceder. O viendo a todos los discípulos del Señor, todo lo que soportaron, tan locos estarían para soportar todo esto si realmente ellos no hubieran visto a Cristo resucitado. Ciertamente el Señor nos da la fe, ¿verdad? Y tenemos que permanecer en ella y mantenerla porque la fe repercute y hace, ¿sí?, en los demás. Dice ese corito que dice, lo dice la palabra, ¿no? Si tuviera fe como un grano de mostaza, una cosa chiquitita que se planta y crece, ¿verdad? La semilla que se plantó se pudre y no va a seguir, no hay semilla, se transforma en planta, ¿verdad? Entonces nuestra fe tiene que surgir efecto en otras personas, tiene que permanecer, así como permaneció la de Abraham. Dice, por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Él estaba muy cómodo viviendo con su padre, ahora Dios le dijo que saliera de allí y que caminara, que Él le iba a dar, que viviera como extranjero, ¿sí? Que Él le iba a dar una tierra. Le dio la tierra por heredad al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero la promesa era otra, la salvación, las habitaciones que el Señor tiene preparadas para nosotros, ¿verdad? Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba, fíjese, aquí lo dice, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Sí? Hoy en día, y en aquel entonces también, obviamente, sabemos que una mujer no puede dar a luz y ya se le retiró, como decían, la costumbre de la mujer, la menstruación, ¿sí? Ya se le retiró, no podía dar a luz. Más allá de eso, como dice, le fue dado fuerza. Una señora de 90 años no podría, con sus fuerzas, soportar un embarazo, un parto, ¿verdad? Hoy en día hay muchas cosas más, ¿verdad? Pero la mujer cuando está embarazada carga un ser dentro suyo. Entonces, el cuerpo se ve exigido. Ella recibió fuerza, ¿sí?, para tener ese hijo, habiendo sido estéril toda su vida, y creyó. Toda la lógica apuntaba a decir, esto no va a suceder, ¿no? Una mujer de 90 y su esposo aún mayor que pudieran procrear un hijo, pero Dios lo había dicho, ¿verdad? Entonces la fe tiene que permanecer a pesar de que parezca imposible. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios, y si Dios lo dice, va a suceder. Amén. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, ¿verdad? ¿Quién era el casi muerto? Abraham. ¿Por qué? Porque tenía muchos años, ¿sí? Se acercaba el fin de su vida, pero aún así tuvo a su hijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creyó, como lo dice ahí de Sara, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Es muy importante para que nosotros mantengamos la fe, que conozcamos a Dios. No solamente en oración, sino conocer los atributos de Dios, como Él, a través de su palabra, a través de todo lo que está escrito, nos enseña cómo Él es. Él es fiel.
verdadero. O sea, hay una cantidad de atributos de Dios que está bueno que nosotros los tengamos presentes y los refresquemos para saber en quién creemos, para saber en quién hemos creído y mantenernos firmes, ¿verdad? Dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y eso somos nosotros, ¿no? La descendencia por la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿verdad? De aquellos que creyeron. Dice, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿verdad? Porque habla de un pequeño remanente del Señor. Y uno agarra un puñadito de arena en la mano, ¿no? Y no creo que podamos contar todos los granitos de arena que hay, ni siquiera contar todas las estrellas que hay en el cielo, ¿verdad? O sea, son muchas. Y el Señor nos habla de un pequeño remanente, ¿sí? Y remanente es lo que va quedando, ¿sí? Y si nosotros comparamos a aquellos que se han tomado de Cristo y ya han partido, y comparamos a aquellos que estaban esperando, ¿sí?, que Cristo les predicase para aceptarlo, o sea, los que murieron antes de que Cristo viniese, que estaban esperando también la salvación, sumamos esos, sumamos los que ya han partido, ¿sí? Y lo que queda es un pequeño remanente, porque realmente cada vez vemos que somos menos, cada vez somos menos, ¿verdad? Es un pequeño remanente. Ahora, si sumáramos todo eso, es bastante numeroso, aunque si comparamos todo eso con todos los que han vivido en este mundo, sabemos que somos muy pocos también, ¿verdad? Porque son los menos los que quieren de Dios. Siempre son los menos los que están buscando de Dios, ¿verdad? Bueno. Ahora dice en el 13, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, ¿verdad? Murieron, no vivieron el arrebatamiento porque Cristo no había venido, pero tampoco vieron la venida de Cristo, la gran mayoría, ¿verdad? Sabemos que fueron, o sea, está el testimonio de aquellos que conocieron a Cristo cuando nació, ¿verdad? Aquellos que estaban en el templo, como el anciano que ora cuando María lleva a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como la anciana también allí. Ellos murieron, ellos lo vieron, pero la mayoría de todos los que murieron antes no lo vieron. David no llegó a conocer a nuestro Señor Jesucristo, pero estaban esperando, como dice ahí. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Pero ellos sabían que Dios era fiel, o sea que lo iban a recibir, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, ¿verdad? O sea, no lo recibieron, no sabían cómo iba a ser, sí sabían cómo era Dios. Él es fiel, no miente. Entonces, si lo dijo, eso iba a suceder, ¿verdad? Entonces, murieron creyendo y esperándolo, sabiendo que en algún momento, de alguna manera, lo iban a recibir. Dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Y a nosotros mismos la palabra nos insta a vivir como extranjeros y peregrinos, como vivieron ellos, no creyendo que nuestra patria o que somos de aquí o que aquí pertenecemos o que esto es mío. No, extranjeros y peregrinos, ¿sí? O sea, todo lo que el Señor nos permite tener o hacer uso, digamos, no es nuestro. Dios nos ha permitido, Dios nos ha dado. Entonces, digamos, bueno, como dice la hermana Estelia, esta es la casa que el Señor nos permite vivir. Es de usted, esta es la casa que el Señor nos permite vivir. ¿Puedo yo tener los títulos de la casa? Es decir, esta casa es mía. Pero si Dios hace, no tengo más nada, ¿verdad? Puedo tener los títulos y la propiedad derribarse y no tener nada. Entonces realmente vivamos como extranjeros y peregrinos, ¿sí? Sabiendo que el Señor nos permite usufructuar algo. Pero no es menos. Tenemos que hacerlo todo y cuidando todo como para Él, como dice, hacer todas las cosas como para el Señor, todo, ¿verdad? Es decir, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial,
por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, ¿verdad? Si usted no cree esto, que va a tener una mejor ciudad, estamos como esas personas, ¿sí?, que compran un nicho y que antes de morir están yendo incluso, y conozco la historia, a tomar mate enfrente a donde los van a sepultar, porque ahí van a vivir después. Esa es la fe de ellos. Dios tenga misericordia, ¿no? Dios tenga misericordia de la limitación del ser humano teniendo la deidad de Dios por delante, ¿verdad? La fe es eso, la convicción de lo que no se ve. La convicción de que nuestro cuerpo, y no digo que no compre un lugar donde entierren su cuerpo para ahorrarle problemas a su familia si quiere, ¿no? Después que estemos muertos ya ni nos vamos a enterar, pero bueno, si quiere hacerlo, no está mal. Pero esté mentalizado de lo que usted está esperando, ¿sí? Esté mentalizado de que esa no va a ser su morada. No es lo que Dios nos promete, no es lo que Dios quiere. Y tampoco va a ser, sí, y todos vayan a tomar mate ahí va a quedar el cuerpo. Pero si no tienen fe, sabemos a dónde también van a ir. Amén. Amén. Cuidemos nuestra fe. Dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde el sentido figurado también le volvió a recibir, ¿verdad? Y sabemos que Isaac fue probado, pero también sabemos que todas las cosas en las cuales ellos iban siendo probados, que la mayoría de las cosas que están escritas, todo apunta a la salvación que nosotros vemos hoy, que nosotros conocemos hoy. Sabemos del ejemplo de Abraham y de Isaac, ¿verdad? Sabemos que Dios proveyó de un sacrificio, de un carnero, ¿verdad? Para hacer el sacrificio en lugar de Isaac, que tomara el lugar de Isaac, ¿verdad? En quien Dios le iba a levantar descendencia, cuya descendencia somos nosotros. Y el Señor levantó un cordero, ¿sí?, que tomó nuestro lugar para que podamos ser descendencia por la fe en Cristo, ¿verdad? Entonces vemos el paralelo, la comparación, la igualdad o la similitud, ¿verdad?, de lo que vivió Abraham, ¿sí?, de lo que Dios hizo, con lo que hace nuestro Señor Jesucristo luego, para darnos la salvación, ¿verdad? Dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, en el versículo 20, respecto de cosas venideras. Y sabemos que el mismo Dios dijo, a Jacob amé, mas aborrecí a Esaú. ¿Sí? Esaú despreció lo que Dios le daba. Ahora, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto de cosas venideras, antes de que sucediera, ¿verdad? Dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés no es Cristo ni se le asemeja, pero Cristo es Dios y se despojó de su deidad, de su poder para venir, ¿sí?, para salvar al pueblo. Moisés se despojó de todas las riquezas en las cuales vivía para ir con el pueblo, prefirió eso, ¿verdad? No es igual, pero todo nos indicaba lo que había de venir, lo que había de pasar, ¿verdad? Y Moisés vuelve a buscar a su pueblo. Dice, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía fe y esperaba la salvación, amén, que no iba a llegar ciertamente si él permanecía con los egipcios. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible.
Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía los primogénitos no los tocase. Sabemos también, ¿verdad?, lo que significa la Pascua y que nuestro Señor Jesucristo es nuestra Pascua. Amén. ¿Verdad? Dice, por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Verdad? Fíjese acá, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Veíamos, ayer veíamos, ¿no?, el tamaño de las murallas de una fortaleza. O sea, las veíamos y eran 1,5 metros, 2 más o menos calculado a ojo, ¿no?, el ancho del muro, ¿no? Y uno miraba aquello y nos preguntamos, ¿cómo harían como para destruir esos muros, verdad? Y vemos que aquí los muros de Jericó, que era lo que hablábamos, también eran mucho más extensos, ¿verdad? Habían casas en los muros, ¿sí? 7 metros, ¿verdad? Gracias. 7 metros de ancho tenían los muros, ¿verdad? Y Dios los derribó, lo derribó. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué tuvo que hacer? Rodearlo 7 veces, según Dios le dijo, ¿verdad? Y por eso lo que dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. 7 veces, 7 días, ¿sí? Cayeron los muros. Lo que a mí me llevaba a pensar es otra cosa, ¿verdad? Lo que vimos ayer era una fortaleza. Y el Señor también nos habla de la fortaleza, ¿no? Caen la fortaleza, por fe, caen la fortaleza. Las fortalezas que el diablo tiene dentro de nosotros caen por fe, ¿sí? Creyendo realmente lo que Dios hace y creyendo y haciendo lo que nos toca a nosotros, ¿verdad? Yo pensaba también, ¿no? Si la fortaleza está toda cerrada, es prácticamente inaccesible, porque tiene muchos puntos de vigilancia, ¿no? Ahora, si hay alguien de dentro que puede abrir la puerta para que entre realmente el hombre fuerte, la fortaleza se derriba, ¿verdad? Nosotros tenemos fortalezas del diablo, o no, cada uno sabe, ¿verdad? Y nosotros tenemos que abrir las puertas de esa fortaleza, para que quien entre sea Cristo y la fortaleza sea derribada, ¿verdad? Es mucho más fácil si alguien de adentro abre. Entonces tenemos que tener ¿qué? Fe. Como cayeron esos muros, caen las fortalezas que hay dentro de nosotros, ¿verdad? Dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y Rahab no era judía, solamente había escuchado lo que Dios, el Dios de los hebreos, hacía. Y creyó que él la podía librar. No solamente del pueblo donde vivía, sino de lo que era. Era una ramera. Y creyó en Dios, para que Dios cambiara su vida. Amén. Amén. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hablábamos hace un ratito de la fe de Abraham, por ejemplo, ¿no? Si Abraham hubiese fallado en su fe, no tendríamos la gracia, no tendríamos lo que tenemos, no seríamos su descendencia. Pero acá dice, por ejemplo, ¿no? Taparon boca de leones. Y me acordaba de Daniel y de sus amigos, ¿verdad? Que por lo que ellos hicieron, el rey dijo y sacó un decreto del Dios de Daniel. Cuando Daniel es librado del foso de los leones, ¿sí? El mismo rey cree en el Dios de Daniel, ¿verdad? Entonces la fe, ¿sí? Se tiene que difundir, tiene que ser, como decíamos, como esa semillita, ¿verdad? Dice, porque que por fe, dice en el 33, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Fíjese que esto
está hablando en el tiempo antiguo, pero tiene que ser hoy. Nosotros muchas veces tenemos unas batallas tan grandes y son espirituales, ¿no? Y dice acá, dice, evitaron filo de espada, y no de la espada que es la palabra, sino del enemigo, ¿verdad? Sacaron fuerzas de debilidad, cuando estamos débiles. Y el Señor el Señor no me fortalece, el Señor no, mi fe está flaca. Porque el Señor obviamente que nos fortalece, el Señor nos levanta. Si ahora si yo vengo a clamar y estoy sin fe, ciertamente no voy a poder sacar fuerzas de la debilidad. Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y eso es lo que nosotros que tenemos que entender. Por la fe, a través de nuestras oraciones, nosotros no vamos persona a persona. Nuestra lucha no es contra carne, contra sangre. Yo no voy contra una persona con la oración. Yo voy contra las huestes de maldad, contra los ejércitos extranjeros, ¿verdad? Entonces, la oración de uno puede hacer retroceder un ejército. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Puede hacer retroceder las tinieblas. Sí hay fe, ¿verdad? Porque cuando alguien ora, ¿sí? O como lo dice la palabra, donde dos o más se pongan de acuerdo, ¿verdad? Dios concede, ¿sí? Las tinieblas retroceden. Pero si nos falta fe, difícil que podamos conseguir algo, ¿verdad? Dice, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección, ¿verdad? Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todo esto soportaron. Y es como lo decíamos al principio, ¿verdad? Dios se manifiesta. Dios nos fortalece y nos da la fe. Ahora nosotros tenemos que hacer uso de lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Cuando estemos flacos en la fe, hagamos un repaso de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hagamos un repaso de todo lo que Dios nos ha mostrado. Muchas veces, por ejemplo, oramos, no sé, capaz que nosotros oramos muy limitadamente. Imagínense si usted está orando para que el Señor ayude a las personas vamos a poner Rocha, ¿no? A llegar a la verdad. Usted está orando por las personas de este departamento. No entra nadie por la puerta, no entra nadie por la puerta, no entra nadie, no viene nadie, ¿verdad? Pero un buen día nos enteramos que una persona que era de acá comenzó a congregarse en otro lugar. Ni siquiera es necesario que el Señor nos muestre nada, pero el Señor lo hace para fortalecernos la fe. Ahora nosotros tenemos que realmente hacer como dijo nuestro Señor Jesucristo. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, ¿verdad? Y el Señor muchas veces nos permite ver pequeñas cosas para que tengamos la certeza, para que tengamos un refrigerio y saber que nuestras oraciones están siendo oídas y están siendo contestadas. Ahora nosotros no tenemos por qué ver el resultado. Todos estos perecieron creyendo que lo que Dios le había dicho ellos iban a recibir, ¿no? Y nosotros no podemos orar mucho tiempo por una causa si no vemos resultados. No es así. Y más allá de eso, el Señor siempre nos está mostrando algo. Algo nos está mostrando, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que, por ejemplo, si nosotros oramos, vamos a seguir con este ejemplo, ¿no? Por las personas de este lugar, para que puedan llegar a la verdad, para que puedan llegar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Hay personas de este lugar que se han ido a vivir a Europa, un ejemplo, ¿no? O Montevideo, o Maldonado, o cualquier otro lugar. ¿Se enterará usted si alguno de ellos comienza a buscar de Dios? A menos que sea algún familiar, o si Dios quiere que se esté, ¿verdad? Pero usted tiene que tener la fe que Dios está haciendo. No delante de sus ojos, o sea, no para que usted lo vea. Por eso tenemos que tener la fe, ¿no? La convicción y la certeza. Tenemos que mantenernos firmes en la oración, ¿verdad? Constantes, sabiendo que Dios escucha. Y eso es lo que ellos soportaron todo eso porque tenían fe.
Entonces nosotros aprendamos a repasar todo lo que ha sucedido en nuestra vida, a repasar aún cómo Dios nos regala estos pequeños testimonios que nos dicen, mi oración está siendo escuchada. Quizás hay mucho más de lo que yo veo, ciertamente debe haberlo. Abraham no tenía la menor idea de toda la descendencia. El Señor le dijo más numerosa que las estrellas y que la arena del mar. Pero él no sabía, solo creyó. Amén. Entonces tenemos que cultivar esa fe. Y el Señor nos da armas para eso, ¿verdad? Por eso tenemos que repasar para atrás todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No nos olvidemos de dónde Él nos sacó, cómo somos hoy, todo lo que Él nos ha cambiado, ¿verdad? Y todas las cosas que el Señor nos ha mostrado, ¿sí? Que nosotros hemos sido un granito de arena participando con nuestra humilde oración en esas cosas que el Señor nos permite ver para que mantengamos nuestra fe firme. No puede fluctuar nuestra fe, ¿sí? Tenemos que estar firmes. Por eso dice, fueron apedreados, fíjese, aserrados, puestos a prueba, voy en el 37, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, ¿verdad? Tenemos los testimonios de los profetas, de todo lo que les tocó vivir, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué es lo mejor? Porque podemos decir, sí, estamos más cómodos, no sufrimos todas esas cosas. No, no se trata de eso. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, ya crucificado, la obra hecha al alcance de nuestras manos, la gracia. Eso es lo mejor, eso es lo que nosotros tenemos, la gracia, la misericordia del Señor, la demostración de amor. Ellos tuvieron que vivir y soportar todas esas cosas en fe pura, creyendo, sin Espíritu Santo. El Espíritu Santo no como lo tenemos nosotros, sino que el Espíritu Santo los visitaba, venía, no permanecía, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a entender esto que el Señor prepara para nosotros, el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia, el Espíritu Santo en nosotros, el cual nosotros tenemos que mantener, de cultivar nuestra fe, ¿sí? ¿Cómo? En oración, leyendo la palabra, como dice, ¿no? Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿sí? Creer, conocer a Dios. ¿Cómo es Él? Sus atributos, conocer eso. Pero más allá, echar una miradita de vez en cuando para atrás, de ver realmente todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y a través de nuestras vidas y a través de nuestra humilde oración, ¿sí? Porque quizás ha salvado personas, le ha dado un tiempo más de vida, personas que hayan llegado a la verdad, ¿verdad? De los cuales nosotros hemos sido uno más de los que oró por eso. Somos participantes de eso, ¿verdad? Por la misericordia y gracia del Señor. Pero tenemos que mantener la fe sabiendo y recordando cómo fue la fe de Abraham, los efectos de la fe de Daniel, ¿sí? Que afectaban a los que estaban alrededor, que podían ver, ¿sí? ¿Cuántas veces o muchas veces nos ha pasado que personas que saben que somos cristianos vienen a contarnos sus problemas? ¿Por qué? ¿Porque los escuchamos solamente? ¿O porque saben que sin que nos pidan vamos a orar? Porque hay tanta gente con tanta soberbia que no vienen a Dios, pero saben que Dios existe. Que no vienen a Dios, pero saben que Dios responde, ¿sí? O cuando te dicen, ora tú, porque a ti Dios te escucha. Dios no escucha a todos, ¿verdad? La cosa es quién quiere hacer su voluntad. La cosa es quién tiene fe, ¿sí? Y eso es algo que nosotros no podemos permitir que mengue nuestra fe. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, que dice allí en el Evangelio, ¿verdad? Dice, hallará fe cuando venga el Hijo del Hombre, ¿verdad? No podemos dejar que la fe muera. No podemos dejar que la fe se contamine, ¿verdad? Recordemos también la parábola del sembrador, porque así como los afanes de este siglo, los abrojos y todo que nos habla en la parábola, ¿verdad? Apaga la palabra, nos apaga la fe.
Recordemos que va todo de la mano, ¿verdad? Entonces, como dice también, como le dice Dios a Jeremías, ¿no? Que se convierta, que entresaque lo precioso de lo vil. No dejemos que el mundo nos contamine, vivamos, aprendamos a vivir realmente, como nos dice acá, como extranjeros y peregrinos. No teniendo, como dice, no diciendo suyo nada, nada es mío, nada me pertenece, si yo le pertenezco a Dios, ¿verdad? Si usted tiene un hijo, ¿no? Y su hijo, que es menor de edad, dice, esta casa es mía, usted le va a decir, no, esta casa es mía, porque yo la pagué, porque yo trabajé por ella, es suya, no de su hijo, ¿verdad? Bueno, todo lo que nosotros tenemos es porque Dios nos ha dado, o sea que no es nuestro tampoco, ¿verdad? Ni nosotros nos pertenecemos. Aprendamos a vivir como extranjeros y peregrinos sabiendo que todo lo que Dios nos permite tener es de Él, no nuestro. Él nos permite. Estamos haciendo uso de lo que Él nos permite, ¿sí? Y mantengámonos en la fe. Y como dice ahí, enseguidita, donde termina, puesto los ojos en Jesús, ¿sí? Y que dice también el autor y consumador de nuestra fe. Se lo voy a leer, son unos versículos. Dice, por tanto, dice en el 12:1, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque la fe de todos los antiguos era que iba a llegar el momento. Y Cristo vino. Y llegó el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Sí? No en un palacio, no ostentando poder, gloria. No, en humildad, en mansedumbre. Ese es nuestro Señor Jesucristo, en quien nuestros ojos tienen que estar puestos ahí, ¿sí? Y Él sufrió todo lo que sufrió por el gozo que tenía por delante, que era la salvación, ser el camino, ser la reconciliación del ser humano con Dios, de aquel que se toma de él. Amén. Amén. Recordemos esto, no dejemos que nuestra fe se apague y mantengamos nuestros ojos en quien consumó la fe, de aquellos que esperaban y la nuestra, si realmente así lo queremos, ¿verdad? Amén. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, te damos las gracias, mi Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, Padre amado, a permanecer firmes, Padre bendito, Dios de la gloria. Ayúdanos a permanecer firmes, mi Señor, en fe, Padre. En una fe sana y sincera, Padre. No una fe desviada y contaminada, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a estar tomados de ti hoy y siempre, en todo momento, Padre bendito. Ayúdanos a perseverar, Padre Santo, Padre amado. Y te pedimos perdón, Padre, por cada vez que flaqueamos en nuestra fe, Señor. Te rogamos que tú nos sigas confrontando con nosotros mismos, mi Señor, a través de tu preciosa palabra y de tu preciosa presencia, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Padre. Y ayuda, mi Señor, aquel Padre Santo, Padre amado, que está flaqueando, Padre. Ayuda, mi Señor. Despierta, Padre Santo bendito, aquel que se está durmiendo, Señor. Confronta, Padre, y sigue salvando, Padre bendito, y redargüendo de pecado, Padre Santo. En el nombre de Jesús, te rogamos, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, la fortaleza para todos nuestros hermanos que están en pruebas, en luchas, Señor, bendito Padre, y la pronta sanidad para todos aquellos que están atravesando quebranto de salud, Señor. Padre Santo, siempre sea tu santa voluntad y siempre, Padre, que cada uno pueda obtener la sabiduría y el aprendizaje de lo que le ha tocado vivir, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos, Señor. Amén y amén.